Está hecha la presentación. Es un gusto realmente recibir al profesor José Rila esta noche. ¿Cómo estás, Pepe? Muy encantado de estar aquí esta noche con todos ustedes, la verdad. ¿Sabes Muchas gracias. El interés que tenemos todos y el agrado que tenemos todos realmente de recibirte? Muy bien. Yo quiero decirlo esto, que acabas de publicar junto a Jaime Jaffé de un trabajo que lo tiene allí y lo está mostrando nuestra compañera Maggie, que sería bueno verlo y observarlo. Pero esto que vamos a estar hablando hoy tiene que ver con contenidos del libro y con muchas otras cosas más. Pasaron las internas. Votaron el 36-37% de los montevideanos. Es un indicador norteamericano. Uruguayos. Es decir, Uruguayos. ¿Y yo qué dije? Montevideanos. ¿Montevideanos? No. Bueno, uruguayo. Es un indicador norteamericano, aproximadamente, cuando hacen las elecciones nacionales. Allá no es obligatorio. Aquí tampoco lo es en las internas. Pero me pareció bajísimo, ¿sabes? Me pareció que de alguna manera está trasladando un creciente desinterés entre el uruguayo y la política. La política. Puede ser, y una primera lectura uno hace esa interpretación. Yo, sin embargo, a mí me gusta ser un poco más prudente y compararnos. Es verdad que hay que compararnos con nosotros mismos, sí. Y en ese sentido, la cantidad de ciudadanos que participó en la interna es más baja que la anterior. Y es progresivamente más baja. Yo quiero especificarte la pregunta. Sí. ¿Qué escenario te dejó la elección interna? Pero a ver, yo lo que creo es que 1 millón de personas se comprometieron en la interna de los partidos políticos. 1 millón de ciudadanos. Nuestros partidos viven y luchan, están allí. Tienen militantes, tienen adherentes, tienen simpatizantes que van a votar, que eligen sus autoridades. A mí este sistema de la interna anticipada no me convence mucho, pero en todo caso Uruguay está practicando una legislación que viene del año 96, ¿verdad? Al principio eso fue una novedad y la gente iba y participaba de la interna. Sí, y bajó me como un parece 40%. Claro, pero se fue instalando una suerte de rutina y bueno, que los partidos eligen sus autoridades y quienes las eligen son aquellos que se sienten más involucrados, militantes, adherentes, simpatizantes. Digamos que el ciudadano no demasiado penetrado por la política tal vez no se interese. Pero eso está mal, a ver, yo lo que digo es 35, 40% es bajo en comparación con nosotros mismos, ¿sí? con las trayectorias anteriores. Pero en términos internacionales y en términos, qué sé yo. Pero se está pagando aquello no me de quejo, que a los uruguayos nos gusta votar. Sí, algo de eso está pasando, ¿verdad? Pero también tiene que ver con lo que se ofrece, muy probablemente tiene que ver con lo que se ofrece, que no despierta tal vez demasiada pasión, demasiado interés. Se ha instalado una cierta rutina respecto a los partidos y a su funcionamiento. Entonces a mí un amigo que decía luz amarilla con esto, Fito Garcés dice luz amarilla. Yo digo, no sé. Perdón, pero capaz que la clave de la pregunta es, porque todos salieron, ¿no?, al unísono, periodistas incluso, analistas políticos, a hablar de la baja votación, que el sistema político tendría que replantearse. ¿Es realmente un signo de enfermedad? No, al contrario. A ver, yo creo que, insisto en el concepto, los partidos están allí, viven, luchan, designan sus autoridades, compiten, están en la escena pública. No reúnen el 100% del electorado. No, bueno, pero los partidos son partes de la sociedad también, ¿verdad? Que ingenian sus procedimientos para validar sus autoridades. Yo no haría un drama con esto. Tiene que ver con los incentivos también. La interna Partido Nacional capaz que no era tan tentadora. No era tan tentadora. En general, los politólogos, yo no soy politólogo, sostienen que cuando hay competencia, cuando está viva la lucha interna, allí hay más participación. Cuando no hay varios partidos que no tuvieron ninguna lucha o que estaba ya dirimida, bueno, no había un gran incentivo para ir a la elección. Pero no me autoflagelaría con el tema de la baja votación y mucho menos con la idea de hacer obligatoria esta no, que a mí me parece que ya... Igual va por otro lado, ¿no? Que le cambia la Eso es otra cosa. tiene que ver con cómo se presentan los candidatos en caso de ser obligatorio. Podríamos hablar largamente de eso, porque
En la interna, que es una previa, vota un electorado totalmente distinto al otro. Sí. Así que hay argumentos para un caso Hay y para el argumentos otro. para un caso y otro. Pero no sería dramáticamente determinante. A eso mi respuesta está sería... claro. Después Claro. criticamos a Estados Unidos y otros países porque votan nada más que 3 de cada 10. Sí, ¿no? sí, pero Uruguay tiene alta votación. Incluso la tenía Obligatoria. antes de que fuera obligatoria, históricamente. El Uruguay tenía alta participación electoral. Bueno, pero más allá de eso, complementando lo que te preguntaba. Y la Jorge, política, perdóname, sigue ocupando un lugar bastante central en nuestra convivencia. ¿Verdad? La sigue ocupando. sí, bueno, hay un descreimiento en todas las encuestas, dice cada vez mayor de los partidos, de todos Sí, los partidos. sí. Pero más allá de eso, en términos muy concretos, tuvieras que decir un par de cosas. ¿Qué escenario deja esta interna o esta primaria en relación a octubre? ¿Cómo la ves? Bueno, yo entiendo que vamos a una competencia nuevamente polarizada, ¿sí? Creo que nuestro sistema político, nuestro sistema institucional, las reglas que nos hemos dado, generalmente conducen a una polarización, ¿no? Y a que la pregunta más importante de aquí a hace 2 años a esta parte sea ¿quién va a ser el presidente de la República? ¿Será esa la pregunta más importante que tenemos que hacernos? Está bien, sí, obviamente, pero es realmente lo que se dilucida. Hay una elección parlamentaria que es especialmente importante, tiene que ver con las mayorías, con las minorías, con la forma de armar el gobierno. De eso se habla poco. Creo que vamos hacia un escenario una vez más polarizado entre los candidatos del Frente Amplio, el candidato del Frente Amplio y su presidente y vicepresidente, y el candidato, presumo yo, ganador de la coalición actualmente en el gobierno, que sería Álvaro Delgado. Me parece que la cosa va hacia allí, hacia una polarización en ese sentido, ¿no? Tiene Twitter, José Rila, Sí. y está la tentación en tiempos de redes de Sí, cuando uno ve... Después me arrepiento. Bueno, no hay que arrepentirse porque es también una arena, digamos, a veces hay conversaciones... Para hacer digamos, pensar. Sí, A por lo general veces. son conversaciones tóxicas, pero muchas veces sean Sí. conversaciones... Arenas muy barrosas. Que, y- bueno, y- que generan cierto grado de pantanos. positividad. Voy a ir al tuit de Pepe Rila, porque tiene que ver también con este escenario de internas donde Andrés Ojeda ganó la del Partido Colorado. Ojeda se está presentando como la nueva política, ¿no? No es ninguna novedad que alguien se presente como la nueva política, Ojeda lo está haciendo. ¿Qué hizo Pepe Rila? Puso en su cuenta de Twitter, pensamiento Ojeda, 2 puntos, lo viejo es malo, lo nuevo es bueno. ¿Quién podrá defendernos? ¿Qué podemos agregar? Twitter no te permite dar contexto, acá te permitimos. Algún imaginativo siguió la frase. El dijo, Chapulín Colorado. ¿verdad? Sí, Lo que pasa que me parece que se hace política, y en este caso creo que Ojeda no es un tema personal, por supuesto, no lo conozco a Ojeda, nunca hablé con él, es un tema de análisis político. Se hace política haciendo abstracción del pasado, ¿sí? Y yo creo que aún para romper con el pasado, cuando te vas a presentar como lo nuevo, tenés que tener una conciencia palpitante del pasado del cual venís, ¿sí? Y yo me he preguntado, en este caso me lo he preguntado con Ojeda, pero me lo podría preguntar con varios, ¿verdad? ¿Por qué Ojeda está en el Partido Colorado? ¿Qué es lo que tiene de Colorado Ojeda? Yo no lo sé. No me alcanza con que me digan, bueno, sí, el vallismo como una cosa genérica, una pátina. Yo quiero saber dónde está parado un candidato. Aún aquel candidato que se presenta como representante de lo nuevo, de lo rutilante, de aquello que va a romper con todo, ¿sí? Entiendo que eso es parte de una estrategia y que es una simplificación exagerada esto de decir no hay más izquierda-derecha, déjense de hablar de eso. En general los que dicen no hay más izquierda-derecha tienen un pensamiento más volcado a la derecha que hacia la izquierda, obviamente, ¿verdad? Basta, eso ya se acabó. Ahora es lo viejo y lo nuevo, y yo soy lo nuevo. Está el pragmatismo también, ¿no? Sí, pero ¿qué es el pragmatismo? Bueno, Sí, te pongo este ejemplo. El presidente, el actual Sí. presidente Luis Lacalle Pou, antes hablaba de que no había más izquierda-derecha, Sí. que él era pragmático. Ahora él, dentro de su discurso, incorpora la dimensión ideológica. Sí. Y el ¿no? O sea Estado. que, y el Y la Estado, fuerza e del incluso Estado. habla esos extremos. O sea que después de haber atravesado la presidencia, incorporó. Llegó a la Sí. presidencia quizás presentando como alguien Es verdad, pragmática, pero... si tú examinás bien el discurso de Lacalle Pou,
hay una línea que tiene que ver con las ideas herreristas, y eso estaba muy presente en su primera campaña electoral, en su segunda campaña electoral. Aquel discurso que hizo el 1 de marzo era una síntesis de una interpretación del herrerismo, que después el gobierno le fue dando más elementos, más de la práctica política. Yo creo que ahí había un pasado, a pesar de que era un candidato joven, que venía a romper muchas cosas, ¿verdad? Que hablaba de lo positivo, de la positiva, aparentemente desideologizado. Ahora, yo creo que acá damos un paso más, ¿sí? Que es decir, yo no tengo nada que ver con nada, no sé por qué estoy acá. Ahora el resultado... Quiero ser nuevo, yo soy nuevo. Sí, pero su coordinador de programa es Mosca, por ejemplo, que ha formado parte de los gobiernos es un de viejo militante político. Exacto, entiendo, o sea, esa renovación en realidad parece ser como más de formas o más de eslogan que en las profundidades. Pero ¿dónde está el coloradismo? Yo estudio los partidos, dirigí esa colección con Jaime Jaffé sobre los partidos políticos en el Uruguay. No por conservadurismo, no, si hay que deshacerse de ellos, deshagámonos de ellos. Pero tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Sí? Porque si no, mi vínculo con el pasado, la falta de memoria, la falta de encadenamiento, yo veo eso como un peligro de la política. A propósito de eso, los partidos también tienen líderes, ¿no? Y en plena campaña, Mujica dijo, me sorprende que hoy, en plena campaña electoral, donde la intención es renovar y renovar, José Valle Ordóñez ni se lo nombra, parece que no hubiera existido, dijo en referencia al Partido Colorado. ¿Concuerda? Sí, bueno, vieron que se habla muy poco de las raíces históricas de don Pepe Valle. Pero todos son vallistas. O de Luis Valle, ¿verdad? Estos días se cumplió un aniversario número 60 de la muerte de Luis Valle. También de Sereñi, ¿eh? ¿Sí? Claro. También se habla muy poco de Sereñi en el frente. Está bien. Se cumplía 100 años ni un homenaje hubo. Yo miraba las publicidades de la campaña y aparecía, el Frente Amplio parecía una campaña muy fuerte con Sereñi hablando en el balcón, ¿sí? El sereñismo. Un aviso. ¿Qué es el sereñismo para un chiquilín que tiene 20 años, 30 años, 40 años incluso? Si no se lo dijeron en casa, si no lo hablaron entre sus pares, pues nada. ¿Sí? Es decir, estamos perdiendo cierta memoria de nuestras tradiciones. Yo te controvierto un poco eso. Pero lo mismo puede ser del vallismo y el herrerismo. Y el vallismo me parece y el muy herrerismo claro. también. Bueno, en general la peor noticia para el Partido Colorado en los últimos 30, 40 años, ¿cuál ha sido? El Frente Amplio. En el sentido de que ocupó muy fuertemente el espacio del vallismo, ¿verdad? Vos tuviste candidatos muy marcadamente seguidores de una línea tradicional colorada. Tabaré Viera, Sanguinetti, Pepe Valle. Gabriel Gurméndez, Jorge Valle, que se instala en la tradición nunca colorada. De manera muy explícita. Pero Ciudadanos, Robert Silva. Ahí también tenés a Ope Pasquet, tenés gente también de tradición vallista. Y Ojeda, que es verdad lo que decís vos, se presentó, pero también fue Talvi, que en un momento se puso un traje nuevo, ¿no? Yo creo que hay una continuidad, en algún sentido, para este tema del cual estamos hablando, entre Talvi y Ojeda. Claramente, ¿verdad? Que el Partido Colorado necesita gente por fuera de las tradiciones. Sí, es probable. Yo en todo caso como un observador, digo, ¿cómo se hace la política? ¿Qué se dice cuando se dicen las cosas? ¿A qué se remite? ¿A qué se apela? ¿No? Insisto, no quiero aparecer como una especie de conservador en el sentido de que hay que vivir hablando de Valle y de Herrera y del sobre todo y del Poncho y de Masollet. No es eso. Claro, no es eso, ¿verdad? Es que tenemos que ser responsables con los legados, aún que fuera para quebrar con ellos, ¿verdad? Y yo no lo veo eso. Pepe, en los últimos tiempos he leído cosas muy interesantes tuyas, siempre, sobre diversos temas. Uno de los que más me interesó es concretamente aplicar el pensamiento en la grieta ubicada en el Uruguay. Es decir, esa grieta argentina, ajena, muy loca, llena de odios, complicada, si se puede trasladar al Uruguay. Tú hablas incluso, por ejemplo, y hasta insinuás, que el balotaje de alguna manera estaría marcando ese quiebre, es decir, estaría facilitando ese la polarización. Quiebre. Claro, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Sí. ¿Qué tan dañado está en ese sentido el sistema político? ¿Qué tan dañado puede quedar en una circunstancia de esta naturaleza? ¿Estamos en grieta?
Yo creo que hay una división muy importante. Tenemos una división muy importante, vamos ahora a consagrarla nuevamente en los próximos meses. Hay que tomarle la temperatura a la convivencia. ¿Quién en un cumpleaños familiar, de familias grandes, de parentelas grandes, habla de política? Cada vez menos gente. ¿Es verdad? ¿Sí? Cada vez menos. Cada vez menos Para gente. cuidar los vínculos. Para cuidar los vínculos. Es decir, nada más importante que los vínculos, por lo tanto, esto lo dejamos afuera. Eso dice algo. En general, el consejo es al revés, es decir, hablen con la gente que no es del mismo partido que ustedes. Traten de vincularse con las personas que no piensan igual. Es lo más interesante. Claro, es lo más interesante. Vayan En el pasado eso generó muchos problemas, muchas rupturas. Claro, aprendimos del pasado. ¿No? Aprendimos del pasado, pero cuando nació el Frente Amplio también era una cosa generacional. Eran los hijos contra los padres, digamos, ¿sí? Ahora son los padres los que tratan de influir en los hijos para que reproduzcan aquella lealtad. Eso es interesante. Ahora, a tu pregunta, yo por lo menos no diría esa grieta es una cosa de la Argentina. Vos dijiste que no la descartarías alegremente. No lo diría. Alegremente no diría nosotros estamos lejos. Argentina es un espectáculo fascinante para nosotros. Sí. Entre otras cosas porque no formamos parte de esa convivencia tan dramática. La vemos. Es el vecino. Es el vecino al que prestamos mucha atención, allí tenemos familia, tenemos amigos, lo vemos. Y es un espectáculo del que no querríamos participar tan directamente, Argentina. Sin embargo, y no por parecernos a la Argentina, sino por la forma como está organizada la competencia política en el Uruguay y el tipo de debate que se arma cuando es que se arma, yo creo que generan una polarización que no hay que mirarla en el modo como discuten los políticos. Está bien, los políticos a veces discuten de manera drástica. Algunos líderes han hecho un esfuerzo público. Claro, pero hay que mirarla más bien en los niveles intermedios de la sociedad. ¿Sí? Los amigos, la familia, los grupos, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Y yo creo que en parte este desinterés por la política tiene que ver con el hecho de que la política ha dejado de pertenecer a la conversación cotidiana de la gente. ¿Y por qué? Ha dejado de interesar. Ha dejado de interesar. Hay una responsabilidad de los partidos también y de los líderes. Hay una responsabilidad, yo creo que es un juego de combinaciones. ¿Sí? Entonces, no la descartaría tan alegremente como solemos hacerlo. No, acá no hay grieta. Bueno, ojo. Esa polarización que antes podía ser, ¿no?, de izquierdas y derechas, me da la sensación que empieza a ser un antagonismo como más moral, ¿no? De ideas, de temas puntualmente. Feminismo, antifeminismo, el ecologista versus el que no cree en el cambio climático. ¿Qué tan compleja es analizar la realidad y también pensarla como el pasado que va a ser analizado a futuro para los profesionales como ustedes? Y es complicado porque cuando las cosas cobran una estatura moral, como tú decís, las discusiones se transforman en algo mucho más difícil, ¿verdad? Porque desde qué posición, ¿no?, se puede discrepar si no es, cuando es muy moral, con temas como la lealtad, la deslealtad, la fidelidad, la infidelidad, ese tipo Además, de cosas. atraviesan los partidos. Muy cargadas, atraviesan los partidos, aborto. está muy metido en las redes sociales, donde la gente se ve como obligada a pronunciarse, a opinar, ¿verdad? Y el que no opina como yo, bueno, todas esas cosas, no son muy originales del Uruguay. Yo creo que también por eso es que la grieta no es algo demasiado lejano como perspectiva. ¿Por qué nos vamos a distinguir tanto, verdad, del mundo en el que vivimos? No. Yo creo que la grieta, perdón, no importa mi opinión. Y la palabra en todo caso yo capaz que no es. La cambiamos. La grieta la utilizó la nata para la Argentina, pero yo creo que tenemos una división muy fuerte. Profunda. Y que está creciendo. Y que si sos zurdo no podés hablar conmigo, si sos de derecha no podés hablar conmigo, si sos hincha de Peñarol no te quiero conmigo. Yo creo que algo de eso está ocurriendo y me preocupa enormemente. Sí, sí. Se puede hablar largamente, claro, también la diferencia argentina, el sistema político, elecciones cada 2 años. Digo, hay otros factores. Hay diferencias a nuestro favor. Sí, por eso. Con respecto a la Argentina. Por eso, no tengo dudas. Vos escribiste hace poco, relativamente poco, un ensayo, una nota, un artículo muy interesante en el que decías que la política uruguaya no es una política cómoda para los extremos. O sea que más allá de esa polarización, el extremo en Uruguay
es difícil que se desarrolle. Incluso hablabas de Cabildo diciendo muchas de las cosas se atribuyen a Cabildo, se lo atribuyen desde afuera para el interés de que se las atribuye. Sí. Y Cabildo a veces defiende. No es el Uruguay un país fácil para los extremos. Lo que pasa es que la uruguaya es una democracia de partidos. Primera anotación. ¿Sí? Los partidos son actores fuertes, importantes. No son los únicos, pero son importantes. ¿Sí? Por eso hay que cuidarlos y hay que cuidar esa tradición. ¿Sí? Que cuando organizan la competencia política ocupan buena parte del espacio, ¿no?, ciudadano, de las preferencias, de la gente, etc., ¿no? Si el Uruguay mantiene ciertos niveles de estabilidad económica, social, yo quiero recordar siempre que desde Achugarri Astori en adelante, hasta hoy, cambiaron los gobiernos, las políticas económicas, macroeconómicas fueron más o menos las mismas. Un matiz hacia allá, un matiz hacia acá, pero fueron las mismas. Si el Uruguay tiene cierta estabilidad que asegura que no va a pasar nada grave, ni en un sentido ni en otro, o sea, ni para bien ni para mal, ¿sí? Es evidente que una economía que no crece a más del 2% anual no va a poder superar problemas estructurales severos como los de la pobreza, la desigualdad, etc. Pero va a mantener su nivel de expectativa. Eso no da lugar, una política de partidos, una política económica más o menos estable, no da lugar a los extremos. Si la cosa efectivamente se complicara en términos sociales, políticos, bueno, allí obviamente los extremos creo que recuperan cierta capacidad de iniciativa. Por eso yo siempre fui muy cuidadoso con esta idea de la ultraizquierda y de la ultraderecha en el Uruguay. ¿Sí? A veces son motes que inventamos para configurar un adversario que nos viene bien porque es conveniente para nuestra... Porque vienen del pasado, ¿no? Claro, sí. Luchas armadas, ¿no? Ahora tenés, en todo caso, la ultraderecha y la ultraizquierda contenidas en dos grandes bloques, ¿no? Sí, cada vez más consolidados, la coalición republicana y el Frente Amplio. Cosa que vimos venir de alguna forma, cómo se iba a terminar, decantando en esto que se está dando en los hechos. Ahora, te invito a jugar hacia el futuro, o sea, ya esto se consolidó. Eventualmente puede suceder que estos dos grandes bloques se desfiguren y aparezca otro tercer bloque con desencantados por el intercambio de la globalización, etcétera. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, ha pasado en el mundo, ¿verdad? Se han desestructurado las ofertas en beneficio de novedades que están por afuera de lo instalado. Mira Francia. ¿Sí? Francia, España. España, la propia Argentina, vamos a... claro. ¿Verdad? No hay partidos. Pero claro, los niveles de insatisfacción en esas sociedades son muy altos. ¿Sí? Argentina es una calamidad. ¿Sí? Milei no es un clavel del aire, ¿verdad? En el caso de que fuera considerado un extremo, Milei, que se podría discutir, no es un clavel del aire. Entonces, pero efectivamente, si los sistemas de partidos no dan respuesta a las demandas, entonces pueden aparecer efectivamente otros actores que cambian el juego, cambian la disposición de los actores, del juego de los actores, y se arma otra cosa. Yo creo que todavía estamos lejos acá en el Uruguay, más allá del desencanto, más allá de todo lo que podemos reconocer. Quiero llevarlo al ámbito de la educación. Si hay un lugar donde usted ha estado toda la vida, ha sido allí desde varios puntos. Pero en los últimos tiempos se ha señalado a la Universidad de la República por entender que hay un sesgo marcado de izquierda. Pero además que ese sesgo deja por fuera del sistema a docentes que tal vez no tienen esa línea o esa mirada ideológica. Ese problema, ¿no?, de falta de diversidad del que señala, ¿usted lo entiende que es así? ¿Y cómo complica a la hora de generar un alumnado pensante, capaz de debatir? Y bueno, donde también la Universidad de la República siempre fue una casa de la diversidad de ideas. Sí, lo sigue siendo. A ver, yo tengo 50 años de trabajo en la educación. El año que viene va a ser 50 años que doy clase, sin parar nunca. Y, salvo en la escuela primaria, enseñé en todos lados. Y la Universidad de la República es mi universidad desde hace 30 años. ¿Sí? Y yo participé activamente en la generación de institutos universitarios del ámbito privado. CLAE, por ejemplo. El CLAE, que fue el lugar donde yo me formé, ahí, digamos, participé. Y yo creo que el sistema universitario uruguayo es plural.
¿sí? ¿Que tiene énfasis? Sí que tiene énfasis. Que la Universidad de la República, que fue durante mucho tiempo, ¿no?, la casa de estudios monopólica en ese sentido, durante mucho tiempo, está asociada al pensamiento y a la acción contestataria, pero no ahora, desde toda la vida, ¿verdad? Desde su génesis. Desde su génesis. Y esa tradición del siglo XIX y después del siglo XX está presente, ¿verdad? De todas maneras, más allá de que pueda haber un sesgo de edad, un sesgo ideológico, cultural incluso, que yo reconozco, en momento alguno yo me he visto hostigado ni distinguido. Pero está representada la pluralidad. Está representada la pluralidad, pero con un sesgo que tiene que ver con esa cultura de la izquierda. No en todas las facultades ¿no? igual, ¿no? Y no todas las facultades son iguales, y no todas las formaciones profesionales son iguales. Eso está cambiando mucho, ¿sí? Está cambiando mucho en este momento, en estos años, ¿verdad? De cambios demográficos y culturales en el alumnado, ¿verdad? De modo que no es tan fácil hacer esa identificación. La entiendo, en algunos sentidos la comparto, pero creo que no hay que llevarla al extremo. Bien. ¿Sí? Pepe, ¿cómo evaluás el liderazgo que construyó la calle Pou? Desde la presidencia, pero antes también, porque ejerció el liderazgo Sí. hasta llegar a la presidencia. Y nos preguntamos, de repente, cuando fue elegido presidente, ¿va a ser un líder? Bueno, en marzo, el 1 de marzo asumió. El 13 de marzo se puso el traje de líder y no se lo sacó. Sí, sí, nos sorprendió a todos. Primero lo que pasó nos sorprendió a todos. Sí, claro. ¿Sí? Y después, bueno, si quien estaba en ese lugar iba a dar la talla. Exacto. Ah, bueno, porque uno no sabe, ¿verdad? Y además era joven en términos comparativos, era muy joven. Veníamos de presidencias de gente muy veterana, con mucha... El doble de edad. Muy vaqueana, ¿verdad? El doble de El edad. doble de edad. Decir, bueno, ¿qué va a pasar acá? ¿No? Y bueno, mi opinión, pero es una opinión, es que no solo dio la talla, sino que defendió muy bien su posición, sus iniciativas, se manejó con equilibrio, tuvo que superar una cantidad de problemas, incluso de adentro mismo del gobierno, ¿verdad? Severísimo. Sin embargo, si le creemos algo a los estudios de opinión, él mantiene una cierta fuerza y legitimidad y opinión favorable. ¿Por qué es eso? Me lo he preguntado, porque no sé si pegarle a la calle Pou es negocio para la oposición. Una cosa es pegarle al gobierno, ahora pegarle a la calle Pou, no sé, porque en realidad su desempeño no es malo, ¿verdad? Y deja más o menos intacta su figura como relevo para futuro, ¿verdad? Eso no es tan fácil, ¿sí? Eso no es tan fácil. Es decir, Delgado es el delfín de la calle Pou. Bueno, sí, no muy apasionadamente, me parece a mí, ¿no? La calle Pou se ha logrado mantener tomando parte de decisiones importantes, pero con cierta distancia, y queda limpio como para decir, bueno, en estos 4 años... Cortito en eso, ¿cómo viste la jugada de poner a Valeria Ripoll como candidata a vice? Bueno, tiene que ver en parte con esto de lo cual estamos hablando. ¿Qué le pasa a los partidos y a sus tradiciones? ¿No? ¿Cuán perforadas están esas tradiciones? ¿Cuán olvidadas están esas tradiciones? Por un lado, de alguna forma rechina esto de decir, che, ¿cómo es que esta mujer que viene de este palo, que ayer nomás estaba en otras tribunas, ahora resulta que podría ser la vicepresidenta de Álvaro Delgado? Por un lado eso. Es llamativo, es sorprendente. Es una jugada, no me gusta hablar de jugadas, pero es una jugada que o sale muy bien o sale muy mal. ¿Ah? Una jugada de encrucijada, típica, ¿verdad? O sale muy bien o sale muy mal. Por otro lado, a mí me parece un gesto plebeyo de la política. Plebeyo en el sentido de un partido identificado con los sectores altos de la sociedad, un partido pituco, vamos a decirlo en criollo. Ahora resulta que le da entrada a Valeria Ripoll, que es una dirigente sindical, que fue comunista, claro, que iba a un colegio católico a los 15 años, fue comunista a los 30 años y ahora ¿cuánto se puede, ¿no?, exigir, ¿verdad?, de coherencia a una biografía tan mínima, ¿no? No es la única figura. No es la única pero ahí figura. volvemos a la primera Luciano pregunta. Polanqui, Es un por gesto ejemplo. plebeyo en el sentido de que puede levantar un veto, no esta cosa mecánica, de decir, traes a Valeria Ripoll y te van a votar
los frente amplistas. No es No es eso. tan No directo. es eso. No es eso, ¿verdad? Es una señal, es una gestualidad política, cultural, Está muy bien social, ¿verdad? Que levanta vetos, seguramente pone otros, pero levanta algunos, ¿verdad? Puede salir muy mal, pero también puede salir muy bien. Es un dribbling ¿No? adentro del área del sí. zaguero. Pero nos lleva a como comenzamos, ¿no? ¿Qué tiene Valeria Ripoll de blanca? Sí. ¿Por qué Valeria Ripoll está En en el principio Partido nada, Nacional? en principio nada. Bueno, es lo que vengo Por diciendo, eso, ¿verdad? por eso. Claro, ella tiene una enorme capacidad de comunicación. Ahora está de moda decir que todo en política es comunicación. Yo no creo eso. ¿Ah? Daría para mucho. Es decir, todo es comunicar. Entonces, el que comunica bien. Si no hay que decir la story. Claro, ¿no? el También. que comunica bien tiene razón. ¿Qué es eso? No, el que comunica bien, pero no es que tenga razón. ¿Sí? Pero no cabe duda que Valeria Ripoll tiene muchísima experiencia, tribunicia, El ¿verdad? que comunica bien gana, ¿No? como Ojeda, por ejemplo, que Y claro, pero ves, todo lo volvemos ganó al a través comienzo. de las redes. Volvemos al comienzo. Que Ojeda dice, yo soy como Bukele, como Boris, como no sé qué, se coloca ahí, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿No? Gracias por venir. Gracias por venir, Pepe, esta noche. Gracias ha sido a muy ustedes. bueno reencontrarnos contigo. Gracias Hasta a pronto. ustedes, muy amables.